microfonística. Buenos días, ¿cómo están? ¿Estamos todos conectados ya? Yo quisiera, antes de preguntar, yo que tengo varias preguntas y van llegando preguntas de ustedes también al correo preguntas@sofofa, yo las voy a ir viendo acá. Pero me gustaría primero un comentario de los rectores, Harald Beyer y Carlos Peña, a partir de la exposición de los dos senadores, porque creo que si bien hay consensos, hay claramente consensos a propósito de que estamos hablando de los acuerdos y cómo, cuándo y con quiénes lograrlo. Yo me imagino que entre el senador Alamán y el senador Montes podríamos ser capaces de generar consensos, ¿verdad? De llegar a acuerdos y a grados importantes de acuerdo. Pero también hay visiones que son distintas y solo para provocar, y los rectores me dirán cómo lo toman, pero el senador Carlos Montes hizo una lista de acuerdos que fueron alcanzados durante el gobierno pasado, acuerdos en materia de educación, acuerdos de reforma tributaria, acuerdos de reforma laboral. Y lo que conversábamos en la previa nosotros con Carlos Peña y con Harald Beyer, y con Bernardo también, por ejemplo, el caso LATAM, puede ser un experimento, una buena muestra de laboratorio, el caso de LAN Express, perdón, la huelga de LAN Express, que evidencie que llegamos a acuerdos básicamente para sacar un acuerdo en desmedro eventualmente del buen resultado de la ley, o de haber dejado algunos flancos abiertos que están rebotando eventualmente hoy día. Eso lo hemos visto con la reforma tributaria y lo hemos visto también con la reforma educacional. Y digo, el caso de LAN Express puede mostrar que también lo vamos a terminar viendo respecto a la reforma laboral. Entonces, el acuerdo por el acuerdo, en desmedro eventualmente del buen acuerdo que garantice que efectivamente lo que se haga es lo mejor y no aquello respecto de lo cual nos pudimos poner de acuerdo, también deberíamos colocarlo sobre la mesa, ¿o no? Porque a lo mejor es lo que hemos venido viendo en el último tiempo y necesitamos un tipo de acuerdo 3.0 a esta altura distinto. Quiero darle la palabra a los rectores para que comenten las exposiciones y ojalá podamos hacernos cargo de eso, porque yo creo que es parte de la esencia de la conversación. Sí, yo tengo la impresión que luego de oír al senador Monte y al senador Alamán, a mí me parece que cualquier acuerdo acerca de la modernización del Estado debe tener en consideración que entre las fuerzas políticas en Chile, desde luego en los puntos de vista que representan los senadores, no hay acuerdo acerca de cómo concebir la modernización, ¿no? Porque la modernización puede ser concebida de dos maneras distintas, me parece a mí, y creo que esta conversación lo está poniendo de manifiesto. Por una parte, usted puede concebir la modernización como simplemente ajustar el aparato estatal al tipo de modernización que Chile ha traído en las 2 últimas décadas. Y en consecuencia usted puede pensar que los esfuerzos que hay que hacer consisten en aligerar el peso del Estado, disminuir los costes de transacción para los privados, agilizar los trámites, es decir, concebir al Estado como un facilitador, por decirlo así, de la iniciativa privada, removiendo los obstáculos y los tropiezos que en apariencia el Estado causa. Esta es una manera de concebirlo. ¿Cómo ajustamos el Estado a fin que disminuya los costes de transacción, ¿verdad? Y el tipo de modernización que traemos sea cada vez más ágil, más rápida, más eficiente? Pero hay otra manera de concebir la modernización del Estado. Y es pensar el Estado como lo presentaba, me parece a mí muy bien, el senador Monte, como una agencia muy compleja de varios niveles, cuya tarea fundamental es la de conducir y guiar la vida en común, ¿no? Es decir, entender que el mercado, como agregación de esfuerzos individuales y de preferencias individuales, no logra concebir un proyecto común y que en consecuencia la tarea del Estado es justamente hacer eso, ¿no? Si uno concibe de esa manera al Estado como una agencia, repito, cuyo deber fundamental es conducir la vida en común, sea lo que fuere que eso signifique, ¿no? Evidentemente, hablar de modernización del Estado bajo esa concepción es radicalmente distinto. Supone un Estado con mayor capacidad de emprender, capaz de identificar metas estratégicas, conduciendo incluso coactivamente los esfuerzos sociales hacia esas metas, etc. Me parece que este es el debate que está pendiente en Chile, ¿eh? Este es el gran debate en Chile. Yo creo que Carlos Montes lo presentó muy bien y a mí me parece que esto debiéramos discutirlo porque de pronto, particularmente en este foro, desde luego, pero esto es inevitablemente así,
parecemos suponer que hablar de modernización del Estado consiste en una sola cosa, en agilizar trámites, disminuir costes de transacción, cuando la verdad es que es probable que la modernización del Estado tenga que ver también con reconfigurar de pronto el Estado. Yo tengo la impresión que el gran problema de Chile para el golpe de Estado del 73 fue eso que decía Aníbal Pinto. Eso yo lo he dicho varias veces. Aníbal Pinto decía, lo que pasó con Chile en 1973 es que amplió las instituciones y la participación política y tenía una estructura productiva incapaz de satisfacer esas expectativas. Hoy día lo que tenemos, creo yo, es al revés. Tenemos una sociedad muy compleja, muy demandante, podemos hablar más tarde de eso, y un Estado y unas instituciones que no están a la altura, ¿no? Pero esto supone pensar el rol del Estado antes de pensar cómo o en qué consiste modernizarlo. Esto es lo que yo creo como primera cuestión. Ya, nos hacemos cargo de la parte de modernización del Estado y después volvemos sobre los acuerdos porque tampoco me gustaría dejarlo pasar. Sí, yo tengo aquí una visión particular. Yo creo que aquí se mezclan cosas. Un asunto muy importante y de debate es, bueno, ¿qué tipo de Estado queremos? Pero lo otro que es más importante, y ahí yo creo que apunta a la modernización, es cómo queremos que funcione el Estado. Yo creo que uno tiene que pensar en reglas e instituciones que aseguren que las distintas instituciones públicas van a cumplir la función para la que fueron de alguna forma diseñadas. Y bajémosle al tiro un ejemplo, la alta dirección pública. Hemos invertido mucho en la alta dirección pública, los concursos, que son muy meritorios, digamos, son caros, y no sabemos si esto ha tenido un mejor desempeño en la función de los distintos jefes de servicio. No tenemos ningún indicador que nos permita saber si esto ha mejorado o no ha mejorado. Entonces tal vez hemos invertido un montón de dinero en tener un sistema de alta dirección pública y la verdad es que no tenemos ninguna idea de si esto ha producido un efecto bueno o no. ¿Dónde están las instituciones y reglas que permiten de alguna forma ir chequeando esto, que permiten ir asegurando un mejoramiento continuo del funcionamiento de las distintas instituciones? Cuando yo pienso en una modernización del Estado, pienso en eso. Hay una discusión distinta, que es qué rol queremos entregar al Estado. Una vez que esa discusión se realiza, es perfectamente legítima, ¿no es cierto? Pero ahí también nos tendríamos que asegurar que las instituciones que de alguna forma creamos para avanzar esos roles funcionan adecuadamente. Yo creo que los acuerdos son mucho más fáciles en la primera dimensión que en la segunda. En la primera dimensión entendía como el acuerdo, como la cosa marco, el la funcionamiento. grande, porque si nos metemos en los Déjeme detalles... poner otro ejemplo inmediatamente. Hoy día, a propósito de lo que reclamaba el senador Monti y también el senador Alamán, vienen los proyectos de ley con un informe de finanzas públicas, que nadie sabe cómo se hizo. No, bastaría aunque fuera la planilla Excel con la que ese informe se envía para que la gente pueda analizarla, pueda discutirla y pueda lograr, por lo tanto, una mejor estimación de los gastos y permitir una discusión mucho más informada de la que tenemos hoy día en la tramitación de los proyectos de ley. Eso, efectivamente, uno podría encontrar una multitud de áreas donde basta mejorar procesos de la índole de lo que menciona Harald. Pero déjenme dar un ejemplo donde me parece a mí la discrepancia de concepciones finales se manifiesta. Una cosa es cuando uno cree que hay ciertos bienes que el Estado debe financiar y otra cosa es cuando uno piensa que el Estado debe financiar y proveer ciertos bienes. Se trata de cosas distintas. Los dos ejemplos que puso el senador Monte me parecen decisivos, ¿verdad? La OTEC y el otro fueron estas asesorías técnicas, ¿verdad?, en el área educativa. Una cosa es cuando usted piensa que la tarea del Estado es recolectar rentas generales y distribuirlas razonablemente, licitándolas entre privados para de esa manera producir bienes públicos entre comillas, o sea, no públicos en el sentido estrictamente económico, bienes comunes, digamos. Y otra cosa es cuando usted piensa que hay áreas que el Estado tiene que financiar con rentas generales y proveer. Me parece como tener centros de formación técnica. Digamos. Por ejemplo, no, pero podría uno encontrar ejemplos mejores, ¿verdad? Sí, también. Por supuesto que uno podría encontrar ejemplos mejores, pero me parece a mí que este es el debate que está instalado hoy día en Chile. Metamos al debate entonces a los senadores, porque... Yo no veo, Connie, que haya una contradicción entre lo que plantea Carlos y lo que plantea Harald. Porque Carlos básicamente lo que está diciendo es lo siguiente, es decir, miren, por personalizarlo, ¿no? Entre alguien que tiene un pensamiento socialista y alguien que tiene un pensamiento a la centro derecha, ¿entienden el Estado de la misma manera? Obviamente que la respuesta es no. Van a haber diferencias, como Carlos dice con toda razón.
y él lo ejemplifica de buena manera. Uno podría decir, mire, también haciéndolo en ánimo de simplificar las cosas, decir, mire, aquí hay una visión de un Estado más bien facilitador y aquí hay una visión de un Estado más bien articulador, o aquí hay una visión de un Estado más bien proveedor y otro donde esa provisión está más bien en manos del sector privado. Está bien, esa discusión existe, esa discusión va a permanecer. Pero la pregunta que hace Harald es particularmente pertinente también. Más allá de esa diferencia en el funcionamiento del Estado, O más acá. De la o más acá. Más acá, Sí, claro. más allá o más acá, me da lo mismo. O más arriba o más abajo. Hay marcos de convergencia respecto de aquellas cosas que ambos estamos de acuerdo que el Estado tiene que hacer. Ya, pero eso que la ponerse de saca acuerdo buena como en manera. el desde. Porque en el fondo lo que está diciendo el rector Peña, entiendo yo, y a lo que apunta Carlos Monte, es a, si vamos a hablar de modernización del Estado en serio, que asumo que es la invitación que está haciendo Bernardo Larraín insistentemente hace un buen rato, vamos a tener que ponernos de acuerdo en la concepción del Estado que va a primar en esa reforma, ¿o no? No podemos ser indiferentes a esa discusión, porque si no vamos a terminar haciendo unos ajustes por acá, unos ajustes por allá, y esas cosas en las que hay que tomar una decisión de la naturaleza del Estado que queremos, las vamos a dejar de lado porque no nos pusimos de acuerdo. Mira, esos ajustes por aquí, ajustes por allá, algunos tienen harto valor, ¿eh? O sea, yo creo que acuerdo. la alta dirección pública, creo que fue importante crear, hay que evaluarla mejor y hay que ver en profundidad. Yo creo que hay todavía muchas cosas que perfeccionar. Y esto viene desde la campaña del lago, costó muchos años antes que se pudiera instalar. Bueno, pero yo creo que esas cosas uno no podría cuestionarlas, y que eso hay que revisarlo. Pero creo, Harald, de que, por ejemplo, los municipios, ¿qué pasa con el municipio chileno? Todos los municipios modernos en el mundo tienen capacidad de crear empresas públicas o alianzas con los privados, o distintas, 7 u 8 tienen las españolas. Y en el caso nuestro, por esta ideología de que no puede tomar iniciativa la institución pública, no puede tenerlo. Y el absurdo que se da en algunas regiones del país, que no hay instituciones, no hay empresas privadas. Entonces esa rigidez es absurda, es un extremo. Bueno, ese es un ejemplo. Esto también es válido a nivel de las regiones. Y en el caso de los servicios, ¿por qué creamos estos fondos concursables? ¿Por qué creamos los FOSIR? Se crearon porque teníamos pocos recursos y porque era parecer haciendo cosas, haciendo una parte. O sea, tenemos votados los adultos mayores en este país. O sea, si no fuera por la Fundación Las Rosas y el Hogar de Cristo, ¿qué pasaría con los adultos mayores en este país? En una población, imagínense ustedes una persona que tiene Alzheimer en una vivienda de 40 metros, 34 metros, y la sociedad no tiene respuesta para ello. Entonces, aquí hay un tema de rol del Estado también, ¿eh? Un tema, además de tener procedimientos y capacidad de gestión adecuada, etcétera, hay también reconstruir el concepto de Estado, y yo creo que en eso podemos encontrar puntos, además, incluso en ciertas áreas de acuerdo. Y particularmente en la iniciativa económica, yo creo que esto hay que discutirlo. Hablábamos con Bernardo, si ya no es el problema de las ventajas comparativas solamente, que uno se desarrolla donde hay ventajas comparativas. Chile llega a un punto en que ya no le bastan las ventajas comparativas naturales que tenemos. Tiene que crear ventajas comparativas. Y para eso hay que tener una perspectiva. ¿Cómo creamos y en qué área? Opciones. Vigi, yo siempre le saco en cara a los ministros de Hacienda, Vigi fue capaz de incentivar los salmones, incentivar lo forestal. O sea, se metió en ciertos sectores, dijo aquí no bastaba con que hubiera ciertas ventajas, había que incentivar. O sea, una visión más dinámica, ¿ah? Y un Estado que es capaz de tener, de emprender, capaz de tomar iniciativas y asociarse con los privados. Entonces, yo no sí. quiero inhibir ese debate, Sí. pero Corea tiene un 20% de recaudación del PIB y Suecia tiene 45%. Pero los dos se aseguran de que el Estado funcione muy bien, hacen distintas cosas, y nosotros todavía ni siquiera logramos que nuestro Estado funcione muy bien. Bueno, pero o ellos sea, son, a propósito del tema... son de la- coreanos y suecos, que por partida no... Ya, pero, o sea, vamos a volver a la típica discusión cultural, de que Chile tiene problemas porque por Sí, factores claro. culturales. Yo no creo eso. Digamos, aquí la pregunta es cuáles son las instituciones y las reglas O sea, apropiadas. que- Pero déjeme a propósito del ejemplo de la desigualdad. Hoy día sabemos que tenemos 5.000 millones de dólares invertidos en distintos programas que no producen ningún impacto, ni en la pobreza ni en la desigualdad. Si yo usara esos 5.000 millones de dólares para invertir en corregir desigualdad o pobreza, ese es el tipo de preguntas que nos tenemos que hacer simultáneamente con la otra, porque si no vamos a estar discutiendo qué es lo que tiene De que acuerdo. hacer el Estado todo el tiempo y no vamos a producir instituciones y reglas que logren que con lo que hacemos lo hagamos bien. Entonces, Pero- sí. Yo lo diría de la siguiente manera, para que no sea tan abstracta esta. Parece evidente que cuando usted piensa cómo debe ser algo, tiene que preguntarse antes para qué sirve. A mí esto me parece evidente. ¿No es verdad? Pues si usted se pone a preguntar cómo debe ser tal cosa sin pensar para qué sirve o para qué la quiere, es bastante estúpido, digamos. Bueno, yo todo lo que sugiero es que
Sabemos que el Estado sirve para ciertas cosas y podemos ponernos de acuerdo en consecuencia en cómo mejorarlo en esas cosas que sabemos en común que el Estado hace. Pero hay otra amplia gama de cuestiones donde tenemos que discutir si el Estado sirve o no. Y me parece que ese es el campo de batalla de la política futura en Chile. Y me parece que es bueno que empecemos a explicitarlo, ¿no? Sí, pero Yo quería preguntarle, y es lo mismo, es parte de lo mismo, solo para tratar de ir sacando algunas conclusiones porque es interesante hacerlo. La pregunta que nos convoca es ¿cómo, cuándo y con quiénes? Entonces, a partir de lo que están diciendo ustedes, ¿hasta dónde, qué tipo de acuerdos se pueden alcanzar en función de la modernización del Estado? ¿Cuáles son los puntos que ustedes dirían ahora nos ponemos de acuerdo y sabemos que en esto y en esto podemos avanzar? Esto es más difícil y entra en la categoría que estaba diciendo el rector Peña ahora. A ver, yo lo que diría es lo siguiente. Uno, por supuesto, puede hacer una especie de lista de áreas en las que uno podría suponer que la convergencia es naturalmente más fluida o más fácil. Pero yo estaba pensando en un punto que hacía Carlos, que es el siguiente, que es que, para ir al fondo de lo que él planteó, fíjense que yo estaba pensando que, estoy pensando específicamente en el sistema educacional que tenemos y que se construyó hacia el final del gobierno anterior. Fíjense que vamos a tener un sistema educacional, estoy pensando en educación general básica y básica, ¿no? Vamos a tener 3 sistemas que van a estar confluyendo. Vamos a tener el sistema municipal, que va a seguir durante un periodo largo de tiempo a cargo, no es así, de la educación de los niños. Y vamos a tener servicios locales de educación, que en los próximos 4 años van a avanzar hasta 11, creo, ¿no? 11 servicios locales. Y simultáneamente vamos a tener educación particular subvencionada. En cada una de esas 3 áreas hay ciertas diferencias ideológicas en el estilo de lo que planteaba Carlos. Nosotros somos partidarios, por ejemplo, que la educación básica estuviera fundamentalmente radicada en los municipios. Básicamente la posición de la centroizquierda es que tiene que estar en base a un servicio centralizado o descentralizado. Pero en ambos casos, más allá de esa diferencia, hay un amplio campo de cooperación, porque en ambos casos el Estado lo está haciendo mal. Sí. Tanto las municipalidades lo está haciendo mal desde el punto de vista del delivery, como lo está haciendo o empezando a hacer mal en el campo donde supuestamente debería estar la visión 1. Entonces, lo que yo quiero señalar es lo siguiente. ¿Va a subsistir o no va a subsistir la diferencia fundamental o la diferencia básica respecto de la visión que tenemos de Estado? Mi respuesta es naturalmente sí, va a existir porque eso es consustancial a la política. ¿Significa esto, Connie, que no podemos hacer, aún existiendo esa diferencia, avances sustantivos en términos de modernización? Yo creo que tiene que haber algo en esa línea que se puede hacer perfectamente bien. No, yo creo que todo lo que aquí se plantea en términos de gestión y mejoramiento es válido. Hay muchos campos en que podemos hacer un largo listado de cosas. Además. Y el libro del CEP es tremendamente importante. Se puede hacer un largo listado y uno puede decir esto sí, veamos acá en detalle, en fin. Pero creo que hay un tema con el concepto más general. Y tiene que ver con que aquí ha habido una minoría constitucional en este país. Digo, y no hemos logrado cambiar el concepto de Estado, que es la Constitución. Yo alguna vez, voy a sacarlo aunque se enoje, pero alguna vez conversando con Andrés me decía que usted había llegado a la conclusión de que había que superar el concepto que había en la Constitución sobre Estado subsidiario. A mí me parecía muy importante, o sea, que hubiera que no fuera inconstitucional cualquier iniciativa que tomara más allá del Estado. Repito, el caso de los adultos mayores es vergonzoso, pero podríamos decir muchos otros campos. Y en el caso específico de la educación, la verdad es que la coexistencia de sistemas fue propio de Chile. En el siglo XIX había iguales de todo tipo, de parroquia, había un sistema bastante... Aquí hay 2 discusiones, o sea, algunos que creemos que la debilidad de lo público ha afectado a Chile. Y la debilidad de lo público, yo voy a decir, los municipios no estaban cumpliendo este papel, y además un concepto de educación. Yo estoy seguro que ninguno de los que está aquí presente aceptaría para sus hijos, nietos, o bisnietos puede haber alguno, pero ninguno aceptaría que a sus hijos se los formara con el concepto de educación que hay hoy día en las escuelas públicas. Ninguno, si es cruel. El colegio que tiene mejor resultado CIMSE, en primero básico tiene 3 horas de adiestramiento para contestar el CIMSE cuando había en segundo básico. Muy cruel con los niños. Entonces, aquí lo que necesitamos es un enfoque distinto de concepto, de formar al niño en su conjunto. Y eso fue parte del debate, fue difícil porque hay una resistencia a la tecnocracia tremendo, que dice aquí hay que reducirlo a lenguaje, matemática. Y bueno, cuando el rector de Grange, él estudió allá, no es por eso, pero... No. Pero yo era igual que siempre se lo olvida. No, el Grange le pregunta por qué le va tan bien en el CIMSE.
El rector de Grange, ¿qué es lo que contesta en la televisión? Dice, porque hacemos mucho deporte, o sea, nos preocupamos del niño en su integralidad. Porque sí, porque la verdad que cuando tiene una apelación más global, o sea, bueno, yo creo que esto es una discusión muy de fondo, y ha sido cruel. Sí, yo presentaría la cuestión de la siguiente manera. A mí me parece que efectivamente, como Jara sugiere muy bien, hay una amplia gama de asuntos comunes que conciernen al Estado, sea lo que fuere que el Estado haga. Yo en eso estoy plenamente de acuerdo, creo que Jara tiene toda la razón en eso. Lo que yo creo es que no nos vaya a ocurrir, para decirlo así, que hipnotizados por este mínimo común, creamos que no tenemos discrepancia respecto al rol del Estado, porque yo insisto, resuelto ese problema o no resuelto ese problema, la pregunta sobre el Estado en Chile en el futuro es esta y no el tema de la modernización. O más bien, la concepción del Estado es el gran tema de la política chilena en el tiempo que viene. Y esto no porque haya sectores en la izquierda, no creo que Carlos Montes sea de ese caso, que riñan con la modernización, sino porque la modernización ha planteado problemas que solo el Estado podrá resolver. Una sociedad, piensen ustedes por favor un momento, una sociedad como la nuestra, que durante décadas ha sido predominantemente contributiva, le da a las personas tanto como ellas aportaron en su vida útil, es una sociedad que arriesga el peligro de dejar a las personas a la vera del camino cuando son viejas, son enfermas y son pobres. Una modernización no soporta eso. La tarea de Chile, creo yo, es recoger, ¿verdad?, a quienes fracasan en la lucha por la vida, que una modernización capitalista como la chilena inevitablemente estimula. Y está muy bien que lo haga, pero a condición que el Estado se ocupe de eso. Y eso tiene que ver con la concepción de Estado. Y no es que yo crea, que haya que discutir esto y no lo otro. Por supuesto hay que encargarse de lo otro. Pero yo auguro que conforme empecemos a discutir lo otro, la cuestión de la técnica del Estado, a poco andar va a aparecer este otro problema y la política se va a instalar de nuevo en el debate. Y con esto voy a la última cuestión. Y este debate político se va a llevar a cabo y tiene que llevarse a cabo en el Congreso, más bien, y no fuera del Congreso, porque si lo llevamos a cabo fuera del Congreso, vamos a terminar por abrazar acuerdos rápidos, lesionando a la democracia. Ese es mi otro punto que yo quería hacer. No, o sea, aquí siempre van a haber diferencias, yo creo, respecto a asuntos puntuales. Por ejemplo, a Carlos Montes le preocupan los adultos mayores. Yo veo las cifras de pobreza de los adultos mayores un 6% y la de los niños un 18%. Yo no me perdería dónde invertir en los recursos sociales, digamos, desde el punto de vista de un mundo de recursos escasos. Pero más allá de eso, Isabela Ninat y Slaven Rasmich acaban de publicar un artículo que muestra la tremenda desconfianza que hay en las instituciones del Estado. Y son bastante convincentes en mostrar de que ese desconfianza tiene que ver con el mal desempeño percibido por la población en las instituciones públicas. Si uno no corrige la forma en que ellas funcionan, este debate que estamos teniendo de cuál es el Estado que queremos tener, tampoco a la gente le va a hacer sentido. El tema del capital social que colocaba el senador Alemán. Claro, no le hace ningún sentido. Al debe, senador Montes. No, esto que me dice que él está preocupado de los niños y yo de los viejos, no. No, estoy definiendo prioridades del uso de los recursos. No, a mí me preocupa Eso mucho. fue casi un ataque personal. Sí. Bueno, dejémoslo pasar. Pero yo, la verdad es que yo estoy muy preocupado por los niños también, y no por los niños infractores, sino por los niños en general. O sea, una sociedad que no tiene proyecto para los niños, una sociedad bien compleja, y hoy día tenemos problemas de que los niños dependen de las características de su familia, pero la sociedad como tal no tiene una propuesta. Y yo creo que es un problema realmente serio. O sea, el Cizarro, perdóneme que les diga, aquí no es solo un niño que comete delitos. Es un modelo de ser persona que hoy día se extiende por muchos lugares, en colegios públicos, en otros lados, y no nos hemos preocupado de tener a los niños con esto de que tengan que rendir en el CIMSE para decir que son exitosos. O sea, y no de ser mejores personas. O sea, hay un problema. Yo estoy muy de acuerdo que los niños es prioridad, pero no solo para los niños que son pobres y no solo para los niños que son infractores, sino para los niños en general. Respecto al tema del concepto de Estado, lo que decía Carlos Peña, yo creo que este es un tema que no es solo entre izquierda y derecha. Al interior de izquierda también hay un debate. O sea, uno de los grandes problemas del proyecto de izquierda, hoy día yo estoy convencido que es la ausencia de un concepto más claro de Estado.
Porque el último concepto fue el de la socialdemocracia, el Estado de Bienestar. A mí Tony Yu, ese análisis que hace cómo se empobreció ese concepto de Estado y cómo renunció a él sin reconstruir, es clave porque la socialdemocracia hoy día está como está en el mundo, o sea, en Europa y en otros lados. Y en el caso chileno yo les puedo decir que hoy día no hay nadie que sostenga el concepto de Estado que se tuvo en otro momento, que el Estado tenía que controlarlo todo, manejarlo todo, Estado de aduana. Eso ya no existe. Existen variantes y tonos. Y este es un debate que tenemos que hacer y dentro de la izquierda lo tenemos que hacer. Y yo creo que es importante ponerlo como parte del debate político central, porque esto es la política, como decía recién Carlos. Esto al final tiene que ver con la política. ¿Qué tipo de institución para construir el bien común tenemos que generar? Y nosotros tenemos como parte, nosotros Congreso, nosotros Senado, tenemos que tener transformaciones muy grandes para hacer un espacio de debate que participe en el debate del país, que influya en el debate del país y que produzca mejores leyes, que se vincule de otra manera a la sociedad. Y esos son desafíos a la altura de hoy día, que no es igual como era hace... Yo fui presidente de la Cámara de Diputados hace hartos años, no tiene nada que ver con lo de esa época. Hay un cambio muy, muy fuerte y eso tenemos que aprenderlo. La gente hoy día no es como antes. Hoy día la gente tiene una dimensión de ambivalencia que nosotros no logramos ni siquiera percibir así. La última elección lo demostró, pero ya muy fuerte. Hagámonos cargo ahora, porque ya pasamos de la mitad de la conversación de cómo podemos construir, porque ya hemos visto más o menos en torno a qué se puede llegar, ¿verdad?, a acuerdos respecto a la modernización del Estado, por lo menos en los puntos de partida. Ahora, ¿cómo construir esos acuerdos? Considerando cosas como, no sé, Andrés Alamán hablaba, ¿verdad?, de la diferencia de los acuerdos de la transición versus los acuerdos de la modernización. Con Carlos Peña y con Harald Beyer también hablábamos de la calidad técnica del Congreso, como para garantizar que efectivamente hoy día en un Congreso nuevo, distinto, que todavía desconocemos un poquitito, porque hay gente nueva que, digámoslo sinceramente, yo me imagino que los dos senadores compartirán la aprehensión, genera algunas dudas en sus capacidades técnicas también. La calidad de las leyes que puedan salir del Parlamento no está garantizada. ¿Ah? No es un problema solo los 9, quiere decir. Bueno. El presidente Piñera está creando comisiones que parecieran ser de una naturaleza distinta de las comisiones anteriores, porque incorporan también al mundo legislativo como una forma probablemente de hacerlo partícipe y de legitimar lo que se está haciendo ahí para el momento en el que llega el Congreso. Entonces, hay como varias luces de cómo, pero todavía no está totalmente claro cuál es el camino cómo partir. ¿Y cómo partir? Yo creo que en eso el Centro de Estudios Públicos hizo un aporte particularmente significativo que se ha quedado como fuera de la discusión. Yo comparto eso contigo, es un gran aporte. Era una cosa bastante mecánica, no es así, pero importante. Decía, mire, ¿cómo partimos este proceso? Ya hemos visto las complejidades que tiene. Y la verdad que lo que uno ve cuando se habla de modernización del Estado son un conjunto de iniciativas, algunas bien orientadas, otras mal orientadas, pero sin un hilo conductor, sin una cabeza conductora. Básicamente lo que el CEP decía era, mire, aquí lo que hay que hacer es recurrir a las instituciones propiamente constitucionales. Decía, mire, aquí lo que tiene que haber es, propuesta número 1, un ministro coordinador de la modernización del Estado que tenga objetivamente esa investidura y que esa investidura se le entregue por parte del presidente de la República. 2, que se cree una figura nueva, que era un viceministro de la modernización del Estado. 3, que en un periodo relativamente corto de tiempo se establezca un lineamiento de una estrategia pública de cómo avanzar en esta modernización tan compleja que hemos visto. 4, que exista un organismo transversal, plural, distinto a los que existen, una especie de consejo de modernización del Estado que pueda estar monitoreando ese proceso. Yo francamente creo que estas cosas que pueden aparecer como simples, son quizás la diferencia o lo que hace que el proceso se gatille. Porque si no, la duda es cómo se gatilla el proceso, cómo avanzamos en el proceso. Carlos decía, el punto final de la discusión tiene que ser el Congreso. Claro, en aquellas cosas que van a ser propiamente legislativas, van a haber otras que no van a ser legislativas y que van a tener que ver mucho con la modernización. Obviamente que tratar de bypassear al Congreso es absolutamente absurdo, nunca se ha podido hacer ni corresponde hacerse. Entonces yo creo, Connie, que hay que gastarse un rato de tiempo en ver cómo gatillar un proceso de modernización. Esta fórmula que plantea el CEP quizás no es perfecta, pero de las que yo he visto, es la que yo por lo menos le siento que tiene más cuerpo, que tiene más sustancia. Senador Monte, una variable más en la conversación, que es cómo alinear este debate con los tiempos de la ciudadanía. La ciudadanía también está expectante, a la espera, poco paciente. Entonces, en estos debates importantes, discusiones importantes que deben tomarse tiempo y no tener respuestas demasiado automáticas ni rápidas, ni por buscar dejar conforme a la gente, hay que buscar un punto de equilibrio ahí.
Sí, esta propuesta del informe del CEP, yo creo que hay que conversarla más, Vera. Esto se ha hecho, Andrés, y se ha hecho y ha tenido problemas también. Aquí está, dentro de los presentes, está uno que jugó el rol prácticamente de ministro de... Porque nunca tuvo la investidura. O sea, y con la investidura estaría como más preocupado, pero la verdad que yo creo que esto es porque la resistencia al cambio. Yo en ese sentido me parece muy bien la parte del informe que habla de la deliberación política como elemento central, porque no es solo hacer leyes, es que haya deliberación política entre los actores políticos, que haya mayor convicción y se resuelvan en algún grado algunos temas, como por ejemplo el rol del Estado, y decir qué está pendiente en cada momento. Y yo creo que el tema de la nueva Constitución tiene alto que ver con esto, Andrés. Tiene que ver con el concepto de Estado, como tú lo señalaste mucho tiempo cuando eras más... Bueno, pero hay... Yo dejo pasar todo esto, ¿no? No son bromas que se hacen en el internado que funciona en Valparaíso. Bueno, pero no, lo que yo creo es que hay que hacer más deliberación de esto que se está discutiendo ahora. El Estado no es solo una máquina para ciertas cosas, es también la forma de construir el bien común, la forma de ponernos de acuerdo entre los ciudadanos, la forma de sentirnos parte de un país. Yo les puedo meter en esta sopa la pregunta que les planteé al comienzo, que no me pescaron, pero que yo encuentro que es importante, que es cómo garantizar, ¿verdad?, que esos acuerdos a los que queremos llegar hoy día, porque estamos tratando de construir una categoría nueva de acuerdos, estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Sí. Ni las comisiones anteriores, ni los trabajos legislativos a la rápida, que el resultado final sea un buen resultado. Insisto, senador Monte, en que hoy día estamos viendo imperfecciones de leyes que se hicieron, ¿verdad? Y respecto de las cuales se llegaron a acuerdos, pero los acuerdos parecieron ser mucho más acuerdos políticos que acuerdos en función de lograr la mejor ley posible. Es que el acuerdo político es muy importante. De acuerdo. Sí. Y en el caso de la reforma tributaria había una mayoría política. Y Pero yo creo que eso no ha cambiado y no va a cambiar, aunque el gobierno actual quiere cambiarlo. Y la verdad que entre lo técnico y lo político hay que clarificar qué es lo que es. Yo no conozco ninguna reforma tributaria que no haya tenido que ser corregida posteriormente, menos veces o más veces. Pero sumemos la laboral, pero sumemos la educacional. No, yo no he mencionado la laboral porque no quiero yo la asumo. Yo sé, pero bueno, es que eso es más largo, entonces por eso no. No, pero simplemente para hacerse cargo de las leyes que finalmente se logran vía acuerdo, pero esos acuerdos obvian de repente detalles que sabemos van a terminar teniendo un Sí, hay mal aspectos resultado. técnicos de la legislación que se pueden mejorar evidentemente. ¿Tú has estado en eso? Estamos tratando en el Senado de construir un sistema de revisión de las leyes para que el estándar constitucional y técnico esté asegurado. En otros países le llaman una suerte de fiscalía técnica o jurídico. Pero además el Senado tiene que jugar un rol mucho más claro en cómo aporta al debate político nacional, que más gente entienda por qué estamos debatiendo lo que estamos debatiendo. Si el Parlamento no cumple ese rol, si el Senado no cumple ese rol, ¿para qué lo que es el Senado? Si no es un aparato técnico solamente va a ser leyes, tiene que ser un centro de debate muy importante. No un internado nomás, dice usted. No, es que esa otra parte del... Rectores. Sí, yo pienso que lo que acerca de lo cual llama la atención Carlos Montes es muy importante. Yo creo que si uno mira esto con imparcialidad y con distancia y se pregunta qué amenazas padece hoy día la esfera pública en Chile, es que la esfera pública está devaluando a la política democrática, a la democracia representativa. Estamos mirando mal al Congreso y estamos mirando mal a los partidos. Y en esto la derecha y la izquierda se juntan. El Frente Amplio con su apelación permanente a los movimientos sociales, la derecha con su apelación permanente a la técnica como una cuestión neutral, previa y anterior a la política. Yo creo que en ambos casos se trata de errores. Lo sorprendente acá es que todos estamos arguyendo como si la bondad de los asuntos públicos estuviera fuera de la política y fuera del Estado. Esto es muy grave, yo no sé si se advierte, pero es muy grave. Yo de nuevo voy a insistir en la importancia de las reglas y las instituciones, porque lo que tenemos es un régimen político excesivamente presidencial, con una debilidad del Congreso muy importante. Entonces, los comportamientos que vemos en el Congreso, de alguna forma, que se critican tanto, obedecen también al conjunto de instituciones y reglas que tenemos. Si nosotros tuviéramos un Congreso más fortalecido, y la propuesta del CEP, hay distintas iniciativas para fortalecerla, desde una oficina presupuestaria propia hasta otro tipo de instituciones, digamos, que puedan evaluar, ¿no es cierto?, las leyes y que puedan tener mayor capacidad para discutir el presupuesto, hacen que indudablemente el debate sea más simétrico y haya una deliberación real, digamos. ¿No es cierto? Yo creo que eso es lo que hay que cuidar también. Y nosotros en eso, como país, no hemos pensado y tenemos un régimen político que en el fondo es muy malo desde el punto de vista del largo plazo, digamos. Tenemos un régimen presidencialista que además hemos visto que funcionó muy bien cuando los presidentes tenían alto nivel de aprobación. Esto yo creo que se olvida. Desde 1990
hasta 2005, todos los presidentes, salvo Frey durante 6 meses, fueron mucho más aprobados que desaprobados. Desde ese entonces, los presidentes durante largos periodos han pasado a ser desaprobados. Y la traba que notamos en el proceso legislativo tiene mucho que ver con esto. Y es bien peligroso. O sea, en un porque sistema presidencial solo funciona bien cuando el presidente es popular. Y para ser popular, a veces tiene que hacer cosas que se pueden hasta contraponer con este espíritu del que estamos hablando. ¿O no? Sí. Bueno, yo desgraciadamente le había dicho a Nardo va a tener que irme porque tengo que ir donde los carabineros, porque uno, si es presidente del Senado, tiene que estar en... Supongo que no es bajo percibimiento. Es una invitación. Pero, En esta ocasión no. Palabras al cierre tomando esto. No, pero yo creo que estamos con un tema fundamental que hay que asumirlo, discutirlo. Hay diversidad de puntos de vista. Esto tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestra democracia, con el desarrollo también económico y el desarrollo material del país. Y necesitamos abrirnos al debate. Para nosotros, que hemos sido minoría constitucional, por ponerlo así, es fundamental este debate. Porque tenemos debate dentro de nosotros y en la medida que no hay debate se van extremando las posiciones y se va sobreestatalizando todo. O sea, y no entender el rol de la imbricación entre lo público y lo privado. El tema de la Oficina de Presupuesto del Congreso, yo llevo años peleando por esto. Años. Yo estaba en la Comisión de Hacienda. ¿Cuál es el problema? No es la oficina. El problema es que los gobiernos no nos quieren entregar la información adecuada y oportunamente. Todos los gobiernos. Yo ahora hablaba con el presidente Piñera, quien me pregunta, cuando la visita protocolar, y me pregunta, ¿quieren contratar más personas? Le dije, no, el problema no es contratar personas. El problema es que se entregue la información oportunamente y adecuadamente, porque los gobiernos no quieren, porque manejan todo, no porque sí estamos en Valparaíso, por ese es otro tema. Pero hay un problema de relación, como dice Harald, de poder entre el Ejecutivo, en el caso de ese ejemplo. Nosotros tenemos una oficina de presupuesto. Igual tenemos que cambiar la biblioteca y eso lo hemos conversado otras veces y tenemos 12.500 millones anuales que podrían realmente producir mucho más conocimiento para la función legislativa, para ver lo que está en el mundo. Estos temas, en todo caso, si uno conversa con presidentes de parlamento, tuve recién con el presidente del Senado australiano acá, son los mismos problemas que tienen los australianos, no es que sean distintos, están discutiendo los mismos temas que nosotros, tienen los mismos problemas institucionales, tienen el mismo descrédito de la política. Bueno, nosotros hemos llegado un poco tarde a esto. Yo estuve exiliado en México, como digo, y en México hace rato que el presidente tenía una aprobación bastante más baja que en fin. Entonces nosotros nos está llegando tarde. El problema es que tenemos que hacernos cargo de los problemas de instituciones, los problemas de la política, lo que hay detrás de todo esto. Y yo creo que hay condiciones, Andrés. O sea, hoy día la gente más ideológica que... Voy a mencionarlo. Julio Dilbo, cuando fue subsecretario de Hacienda, yo le dije, oye, pero ahora estoy superestatista. Sí, pues me dijo, sí, ahora soy subsecretario. Entonces, la experiencia también ha hecho que de revalorar, remirar también el estado de su rol. La visión de la Constitución del 80, la visión de Jaime Guzmán, poco tiene que ver con la realidad actual y la necesidad de abrir este debate creo que es muy importante. Y yo quiero agradecer, Bernardo, pero desgraciadamente tengo que partir corriendo y que no me critique Andrea Alamán en este rato. Sí. No. Aquí lo vamos a Quedó cuidar. con la espalda de guarnecida. Lo vamos a cuidar. Oye, es que a propósito de lo que dice... Chao. A propósito de lo que dice el senador Monte, aprovecho a preguntar, yo mientras sacan la foto, ¿ya? Es que estamos viviendo un contexto político re interesante y yo no sé si facilita o dificulta, yo me imagino, la intuición dice que facilita, pero podría presentar también algunas dificultades. Hay más consenso hoy día, o sea, hemos ido cruzando ciertas fronteras y ciertas banderas, lo hablamos el otro día con Harald en la radio, se han ido cruzando banderas, o sea, así como un subsecretario de Hacienda que era UDI llega y dice, bueno, es que ahora soy subsecretario, no solo tiene que ver con que otra cosa es con guitarra, sino que también tiene que ver con que había una cierta evolución y banderas que antes eran exclusivas de la centroizquierda, hoy día también las ha hecho propia la centroderecha, y viceversa, y eso también ha generado un cierto desconcierto y un cierto desperfilamiento, ¿verdad? Pero el hecho de que el gobierno de Sebastián Piñera hoy día llegue con bandera, que hasta hace 10 años atrás no te las hubieras imaginado nunca, ¿verdad? Siendo levantadas por la centroderecha, debiera ser una cuestión que contribuya en la aproximación y en la generación de consensos para este tipo de temas y en esas definiciones del tipo de Estado que queremos y de que en el fondo la gente lo que busca es un colchón, etcétera, etcétera. ¿O no?
A ver, yo pienso que sí. ¿Y qué dificultades tiene también? Porque también las tiene. Bueno, yo creo que volvemos un poco a lo que tratamos en las primeras intervenciones de esta conversación. Yo lo que quisiera hacer, Connie, es retomar un poco, como quien dice, el origen de este asunto. ¿Hay condiciones en Chile hoy día o no para tener lo que podríamos denominar una nueva generación de acuerdos políticos? Yo tengo la impresión de que la respuesta tiene que ser es positiva. Sí. Es una respuesta correcta. O sea, esto mismo que yo te describo. Exactamente, es afirmativa. Es decir, es perfectamente posible identificar, especialmente por lo que yo señalaba en mi primera intervención, por la coyuntura en que el país se encuentra. Entonces, hoy día hay condiciones objetivas para generar un conjunto, no puedo decir cuánto, no puedo decir de qué cantidad, no puedo decir todavía de qué intensidad, pero de lo que hemos llamado los acuerdos de la modernización. Y por lo tanto, eso es lo primero que hay que reafirmar. Perdona, ¿quién hace la lista de cuáles son los temas del acuerdo de la modernización? La lista yo Alguien tiene que partirla. Claro, la lista, a ver, yo creo que lo importante es el clima que se crea. Aquí el que da, como quien dice, el disparo inicial de la carrera es fundamentalmente, no es así el gobierno, que ha hecho una proposición. Pero ¿qué podría hacer el gobierno si desde la propia oposición se le dijera, mire, el tema que le preocupa al seminario de la SOFOFA, ¿cómo podemos dejar afuera la modernización del Estado de este conjunto de acuerdos de modernización que estamos buscando? ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Obviamente que el gobierno tendría que acoger esa petición o esa solicitud. Y yo creo que eso es lo importante para destacar en este minuto. Porque si no tenemos estos acuerdos de modernización en estos 4 años, yo me temo que vamos a tener 4 años de mucho, no sé si la palabra es bloqueo, pero quizás de una política menos constructiva de la que el país necesita en este instante. Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Estamos en condiciones, frente al estado en que el país está, frente a las perspectivas que tenemos, estamos de acuerdo que necesitamos acuerdos en seguridad, en infancia, en Araucanía, en modernización del Estado? La respuesta puede ser sí o puede ser no. Si la respuesta es sí, encontremos la manera de alcanzarlo con una flexibilidad y con una habilidad política que habrá que pondrá a juego a todos los actores. Pero lo importante es tomar esa primera definición. Yo siento que esa definición está tomada desde el punto de vista del gobierno, pero como decía el propio Carlos, no está tomada desde el punto de vista de la oposición. Y ese es un problema que se encuentra pendiente. Tomemos esto como palabras medio al cierre. Porque sí, bueno, por supuesto. Yo lo presentaría de la siguiente manera. Yo creo que lo que se puede observar hoy día en Chile, entre parte de la actual oposición y del gobierno, digámoslo así, es una cierta mirada común respecto de lo que ha ocurrido con la evolución social chilena en las últimas décadas. Yo creo que tanto el gobierno del presidente Piñera como un amplio sector más cercano a la socialdemocracia de la actual oposición están de acuerdo que la modernización de Chile ha sido muy sorprendente, ha cambiado radicalmente las condiciones materiales de existencia de los chilenos y ha hecho aparecer un conjunto de grupos medios que hoy día cubren la cifra increíble de casi un 65% de la población. Y que esto plantea desafíos hasta ahora inéditos en la política chilena. Y que en consecuencia esto requiere un nuevo tipo de Estado. Un Estado, por supuesto, más eficiente técnicamente, como reclamaba delante Harald, con toda razón, creo yo, pero al mismo tiempo un Estado que haga cosas que hasta anteayer no hacía, ¿no? Y yo creo que en esto, ahí sí hay un acuerdo general, ¿no? Y yo creo que en torno a ese tipo de diagnóstico sí, que puede generarse un gran consenso nacional, no unánime, porque yo creo que hay sectores de derecha que piensan todavía y repiten con ánimo casi religioso el mantra de que el mejor Estado es el Estado mínimo. Y hay sectores de la izquierda, en el Frente Amplio en particular, que piensan que la labor del Estado es prácticamente suplantar, en algún momento ojalá, todos los actores sociales. Ni lo uno ni lo otro. Yo creo que si hay un consenso en Chile, es un consenso en torno a un cierto ideal socialdemócrata, ¿no? Y el gran fenómeno que está ocurriendo en Chile es exactamente ese, ¿no? Que Andrés Alamán está convirtiéndose en un socialdemócrata, lo que creo yo le va a hacer bien a Chile, ¿no? Es atractivo entrar en esta discusión del consenso. Yo no comparto esa posición, pero más allá de eso, yo creo que el esfuerzo que tiene que hacer la política y en general los actores, los líderes de opinión, es reconstruir un Estado que hoy día tiene una percepción muy negativa en la población. Porque cualquiera de las acciones que se quiera emprender al futuro y que quiera beneficiar a la población o que quiera ampliar el funcionamiento del Estado o hacer mejor los servicios actuales requiere de un conjunto de instituciones muy distintas a las que tenemos hoy día.
Y eso aparece en todos los estudios de opinión pública, la desconfianza que hay hacia las instituciones públicas, también privadas, hay que decirlo. Pero eso no se arregla si es que no hay un mejor funcionamiento de estas instituciones. Déjenme terminar con un dato que aparece en la publicación Desiguales. Algo así como un 50% de la gente se siente maltratada en Chile. Y cuando le preguntan dónde está el maltrato, la primera respuesta es en la calle y la segunda respuesta en las instituciones del Estado. Eso no puede ser. Y eso es, yo creo, que lo que debe motivar, digamos, al mundo político y a los líderes de opinión a tratar de articular un acuerdo razonable respecto al funcionamiento del Estado que lleve a esta nueva realidad. Yo necesito hacerle una última pregunta, pero yo sé que es para largo, pero ha estado dando vuelta y está en lo último que dice Harald. ¿Cómo se construye capital social? Porque esa es una gran carencia, o sea, esto que apunta Harald tiene que ver justamente con eso, la desconfianza de la gente, y van a uno a convencerlos de que confíen en que efectivamente las cosas se pueden hacer de otra forma. ¿Cómo se construye? ¿Cuáles son? No sé si uno pudiera identificar dos claves, dos cosas importantes. Sé que estoy siendo simplista, pero solo para dejar instalado el tema como lo importante que es. Yo me anticiparía, bueno, por lo pronto Alejandro Foxley trata este tema en una de sus últimas publicaciones, en la que tú también participaste. Yo creo que hay una clave en el diálogo, hay una clave en la conversación, hay una clave en el diálogo, no como monólogo ni como intercambio de opiniones simplemente para contrastar los argumentos. Pero también creo que hay algo que tiene que ver con mostrar las cosas, por ejemplo, que ha mostrado Harald, ¿no es así? Si en definitiva las personas se sienten maltratadas por el Estado, entonces, más allá de que tengamos una diferencia respecto de qué perfil el Estado tiene que tener, algo hay que hacer rápido ahí, porque de lo contrario, ¿no es así? El descrédito que se va a producir, o sea, esto es un círculo vicioso que se aumenta. Si hoy día hay un abismo, ¿no es así? Y la gente considera que el Estado no está a la altura de las circunstancias o de su requerimiento, tiene desconfianza, se expresa esa desconfianza, y los que de alguna manera tenemos que ver con la gestión del Estado no reaccionamos, entonces simplemente el problema se aumenta y se puede aumentar exponencialmente. Entonces, la verdad que hay mucha literatura respecto de cómo se debilita y cómo se puede ir erosionando el capital social, hay bastante menos respecto de cómo recuperarlo. ¿No? Sí, pero creo que la clave está en dos aspectos que son importantes: relevar los problemas, ponerlos arriba de la mesa y tener una cierta capacidad de reacción, que la gente vea que sus inquietudes, que la gente vea que aquello que expresa como sus preocupaciones tienen respuesta del aparato público y no solamente una sensación. Alejandro habla mucho de explicar en el libro. Bueno, algo tiene dialogar que ver, y explicar. Valorar, y explicar incluso por qué las cosas no se pueden hacer, explicar, pero explicarlas. Dialogar, reaccionar, creo que por ahí van las claves. Sí, yo tengo una opinión algo distinta respecto de eso, porque incluso haciendo bien el libro de Putnam que tú citabas delante, cómo hacer para que la democracia funcione, así se llama el primer libro y el otro es sobre capital social. Allí se distingue, yo recuerdo bien, entre confianza horizontal, la confianza entre iguales, y la confianza vertical, o sea, la confianza abstracta hacia las instituciones, ¿no? Esta es una distinción, creo yo, más fina que la que suele presentarse en este caso. Y a mí me parece que las sociedades modernas lo que tienen es una confianza abstracta en las instituciones. Y las sociedades tradicionales lo que tienen y lo que en ellas abunda es la confianza horizontal en lo cercano, ¿no? No es casualidad que las grandes empresas sean empresas que rompen la confianza personal y se transforman en grandes aparatos burocráticos, eficientes, que se separan de las familias que las fundan, ¿no? Siendo así, yo diría que en Chile en realidad lo que hay es altos grados de confianza horizontal. Lo que pasa es que es una confianza familistica, centrada en la comensalidad, en el parentesco. Bueno, miren el caso de Piñera, digamos, y las designaciones que hace el presidente, ¿ah? Ese es un caso típico de confianza horizontal, cercana, fundada, como digo, en cualidades adscriptivas, como la familia, como la comensalidad, etc. Este es el gran problema de Chile. En Chile lo que tenemos que hacer es construir confianza en las instituciones, no en las personas. Una sociedad que se moderniza, donde la gente se mueve, migra de un lugar a otro, donde hay movilidad social, movilidad intergeneracional, no puede aspirar a funcionar sobre la base de la confianza personal. Tenemos que construir confianza en las instituciones. Este es en realidad el verdadero problema de Chile. Sí, ¿ah? Y eso, ¿cómo? Y eso se logra de muchas maneras, pero las principales de todas son relativamente sencillas de enumerar. No se puede tener confianza abstracta en las instituciones
con sistemas sociales segregados como el que tenemos en Chile, ¿no? Porque mientras, discúlpeme dar un ejemplo, pero mientras los estudiantes o la élite chilena se acompañe y ande codo a codo, se entretenga y veranee en los mismos lugares, y toda su trayectoria vital esté atada desde el colegio hasta que egresan de la universidad, ustedes comprenden que lo que estamos haciendo es incentivar la confianza horizontal y no la confianza en las instituciones. Pero eso estamos haciendo hoy día en Chile. Eso estamos haciendo. En Chile se vanaglorian todos de haber reformado la educación y lo que hemos hecho es justamente lo contrario. Hemos logrado consolidar este modelo, ¿no? Entonces tenemos un grupo social que monopoliza el prestigio, el poder en Chile, todavía, desgraciadamente, y que es fuertemente endogámico, que se abraza en tradiciones, en creencias, desde la cuna a la tumba. ¿Ah? Este es el problema que tiene Chile, y lo hemos olvidado de pronto. Este es el gran obstáculo a la modernización chilena. Nos falta dar un paso hacia la modernidad cultural, romper este atavismo tonto en medio del cual todavía nos movemos, ¿no? ¿Harald? Claro, desde el punto de vista práctico yo creo que hay que construir estas instituciones, que no es un buen adjetivo, pero lo voy a usar igual, neutrales, instituciones que de alguna forma tengan un desempeño distinto y donde estamos enredados, creo yo, y mi visión particular a propósito de la reforma educacional, es que todos esos temores que ve Carlos se van a acentuar con esta reforma educacional. Sí, esa es la paradoja. Por supuesto, claro. Exacto. O sea, nosotros construimos instituciones y hacemos reformas sobre la base de que ellas nos van a integrar más, van a producir todos estos cambios institucionales que queremos, y como no la hemos pensado bien, no la hemos discutido bien, no la hemos deliberado bien, finalmente están produciendo segregaciones, en el caso educacional mayores, de los objetivos declarados por la propia ley. Si esa es la paradoja de este país. O sea, tenemos un discurso que no se... No sigan porque nos tacan los montes aquí. No, pero tenemos un discurso que no se condice con el tipo de reformas institucionales que estamos haciendo. Y eso es la gran paradoja, creo yo, de la política chilena. Yo lo diría brevemente, para aumentar la confianza, la única que vale la pena en una sociedad moderna, diferenciada, plural, que es la confianza en las instituciones, no en las personas. Querría yo insistir en esto, porque si usted se diferencia socialmente, como ocurre en Chile, aspirar a que la gente confíe una en otra es simplemente absurdo. Tenemos que confiar en las instituciones, pero para hacerlo hay que construir instituciones que permitan que los circuitos vitales, las trayectorias vitales de las personas, no sean tan uniformes. En Chile son demasiado uniformes. Sociedades, digamos, ciudades geográficamente estratificadas, sistema escolar estratificado, sistema universitario estratificado. Pretender que en una sociedad como esta exista confianza interpersonal abstracta es simplemente absurdo, eso no va a ocurrir. Este es el gran paso que tiene que dar Chile, ¿no? La modernidad, digámoslo así ahora, cultural, romper con esos atavismos. Pero para eso hay que romper el circuito vital de las personas. Mezclar a las personas, mezclar las ciudades. Yo sé que todo esto suena absurdo, es utópico, pero no hay manera de construir capital social en el sentido correcto de esa expresión. Es decir, confianza abstracta en las instituciones que esté a la altura de la modernidad que espontáneamente ha brotado en Chile, si no hacemos eso. Para ponerla fácil, digamos. Claro. Muy bien. Ya, pues, muchísimas gracias. Tengan muy buenos días.